porque necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, presentamos aquí en María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar. Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reos creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios, que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales. Cómo conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vengan en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Romanos capítulo 1 y decíamos de que Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, en toda la riqueza de su persona y de su misión, es el objeto del Evangelio de Dios. Estos versículos reproducen una fórmula de confesión de fe y constituyen una vigorosa síntesis cristológica. El texto presenta un cierto paralelismo en su expresión literaria, pero ante todo, subraya un fuerte contraste al describir los dos modos sucesivos de la existencia del Hijo de Dios hecho hombre. Primero, Jesús, el Hijo preexistente de Dios. El apóstol Pablo tiene en su mente a Jesús de Nazaret en su condición concreta. De ese Jesús, antes de mencionar cualquier situación, afirma que es el Hijo de Dios. Esta afirmación es una confesión de la preexistencia de Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, hermano que me escuchas, un reconocimiento de su filiación divina. El mismo Dios desde la eternidad. Leamos las Escrituras. Y los patriarcas
De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Como está en Romanos, capítulo 9. Segundo, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero ese Hijo enviado por Dios ha tomado la naturaleza humana de condición débil y frágil, expuesta a la muerte. Así, según la carne, nació como miembro de una familia humana. Fue israelita entre los israelitas y más precisamente un miembro de la estirpe del rey David. La mención de David encierra ya una connotación mesiánica. Jesús, ya durante su vida terrestre, fue el Mesías anunciado en las Escrituras, según Mateo capítulo 22, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 9, según de Timoteo capítulo 2. Tercero, Jesús resucitado, hecho Hijo de Dios con poder, hecho hombre como nosotros, sufrió el dolor y la muerte, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, constituyéndolo así Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Hermanos, el Espíritu Santo, fuerza de Dios, entró en acción en esa glorificación de Jesús. Y Jesús fue hecho Espíritu que da vida, según 1 Corintios capítulo 15. En su naturaleza humana, exaltada a la diestra del Padre, Jesús recibe el Espíritu Santo prometido y lo derrama a su vez sobre todos los creyentes para comunicarles una vida nueva, según Hechos capítulo 2. Hermanos, la donación del Espíritu Santo es la manifestación del poder que Cristo resucitado y glorificado ha recibido y es la garantía de que ha sido establecido Hijo de Dios con poder para obrar nuestra salvación, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Los Hechos de los Apóstoles declaran un pensamiento análogo cuando afirman: conozca con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, como lo dice el apóstol Pedro, nuestro primer papa, en Hechos capítulo 2. La expresión Espíritu de Santidad puede equivaler simplemente a Espíritu Santo, respondiendo a una construcción original hebrea, o puede también traducirse por Espíritu de Santificación. Y, en este caso, el apóstol Pablo tiene en su mente la obra de santificación que produce el Espíritu Santo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. El título solemne, Jesucristo, nuestro Señor, cierra y completa la descripción del Evangelio de Dios. Para el apóstol Pablo, como para los cristianos a quienes escribe, Jesús es el Hijo de Dios, un hijo de la familia de David, el Mesías glorificado, ungido por el Espíritu Santo, y el Señor a quien el Padre ha colocado
a su derecha y le ha comunicado todo su poder divino, como está en Hechos, capítulo 2. Hermanos, la resurrección manifiesta el poder divino de Cristo para nuestra salvación. Es decir, hermano que me escuchas, con la resurrección no solo se ha inaugurado una nueva forma de existencia de Jesús, sino que ha comenzado también una nueva forma de su acción para establecer el reino de Dios. Es la etapa de la aplicación o dispensación de la redención a cada uno de nosotros. La etapa de la eficacia de su obra salvífica mediante la acción del Espíritu Santo en las almas. Hermanos, cuando Jesús es glorificado con poder sobre toda carne, entonces da la vida eterna a los que el Padre le entregó, como está en Juan capítulo 17. Ha resucitado para que tenga señorío sobre los muertos y vivos, según Romanos capítulo 14. El título de rey, el nombre de rey, equivale al de Señor. Cuando la Escritura dice que Cristo se sentó a la derecha del Padre, está significando que fue entronizado como rey y que se inauguró su reinado a partir de la ascensión. Cristo se manifiesta soberano por encima de todo principado, toda potestad, toda virtud y toda dominación, estando todo sometido bajo sus pies, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 1. Hermanos, Él es el Mesías, el Hijo de David, el Rey anunciado y prometido a Israel, que iba a establecer un reino universal de justicia y de paz. Como hemos dicho acerca del título de Señor, Jesús igualmente es el Rey desde su encarnación, según Lucas capítulo 1, pero también lo es por habernos rescatado al precio de su sangre, como está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Hermanos, el libro sellado simboliza el designio divino y secreto sobre cada hombre y sobre la historia. Leamos las Escrituras. Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos. Me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella lo que han hecho los 7 truenos y no lo escribas, como está en Apocalipsis capítulo 10. Sigamos leyendo las Escrituras. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebelde. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano tendida hacia mí, que sostenía un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito Lamentaciones
gemidos y ayes, como lo relata el profeta Ezequiel en su capítulo 2. Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Vete, Daniel, porque estas palabras están guardadas y selladas hasta el momento final, como lo dice el profeta Daniel en su capítulo 12. Hermanos, los sellos de este documento oficial e inviolable se romperán uno después de otro a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. O sea que aquí salen dos elementos nuevos. El libro que corresponde al libro de la antigua alianza, que se guardaba en el templo, y el cordero, que corresponde a las víctimas animales que se ofrecían en el altar de los holocaustos en el templo de Jerusalén, sobre todo el chivo expiatorio y el cordero pascual. El libro simboliza aquí, en concreto, el plan que Dios tiene trazado para la historia universal. Es el libreto de los hechos venideros que van a formar el contenido de todos los demás capítulos que siguen hasta el final del Apocalipsis. Está cerrado con 7 sellos, de modo que nadie tiene conocimiento de su contenido, sino solo Dios. El león de Judá, de Génesis capítulo 49, y el retoño de David, de Isaías capítulo 11, son 2 títulos mesiánicos relacionados con la victoria sobre Satanás y el mundo, como está en 1 de Juan capítulo 2. El cordero, como degollado, es el cordero pascual inmolado. Leamos las escrituras. Eliminen la levadura vieja para hacer masa nueva, pues son ácimos, porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5. Pero ese cordero está en pie después de su resurrección y glorificación como Señor de la humanidad entera. Leamos las escrituras. Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre, como está en Apocalipsis capítulo 14. Hermanos, los cuernos significan el poder, los ojos el conocimiento, pero entonces es entregado al Cordero, es decir, a Cristo. Esto significa que Cristo, por voluntad del Padre, es el único que tiene poder sobre la historia universal. Él solo lo puede abrir y leer. Él solo lo puede revelar a Juan. Él solo puede dirigir soberanamente los acontecimientos allí descritos. Así Cristo mismo ya lo había dicho en su vida terrestre. Leamos las escrituras. El Padre ama al Hijo, por eso le ha puesto todo en la mano, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Hermanos,
Esta entrega del poder se hizo efectiva en la resurrección. Entonces, podía Cristo decir triunfalmente: a mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, como lo dice él mismo en Mateo capítulo 28. Así cantan los seres celestiales cuando dicen: eres digno de recibir y abrir el libro, porque fuiste degollado y con tu sangre nos compraste para Dios. Sí, su muerte obediente le mereció el señorío sobre la vida. Esta escena de la entrega del libro a Cristo es central a todo el Apocalipsis. Nos quiere dejar ver que todo lo que pasa en la historia, épocas de paz y de persecución, épocas de triunfos y de martirios, épocas de luz y de oscuridad, todo esto está bajo el dominio de Cristo. También las persecuciones por los poderes mundanos y las estratagemas diabólicas de los poderes tenebrosos. Por tanto, hermano que me escuchas, que el autor va a describir están en la mano de Cristo, quien dirige todo para el bien de los que le aman, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, es notable cómo el autor describe a Cristo, por un lado, como un león triunfal que vence los poderes del mal, y por otro lado, como el Cordero Pascual, que mansamente se sometió a esos mismos poderes para dejarse sacrificar, como lo hizo el siervo de Yahvé en Isaías, capítulo 53. Y así rendir a Dios la alabanza más grande de la historia, y a la vez derrotando a todos ellos. Por eso, más llamativa aún es la contradicción aquí narrada. El Cordero de Dios, por un lado, está degollado, es decir, en estado de víctima sacrificada. Mas por otro lado, está de pie, erguido triunfalmente. Esto significa que ahora en el cielo, Cristo vive ya eternamente en su estado resucitado. Está de pie. Mas, sin embargo, exhibe ante el trono de Dios siempre los signos de su pasión, las heridas de su muerte, las huellas de su sacrificio. Ya en su evangelio, San Juan había indicado que el resucitado seguía mostrando en su cuerpo glorioso las 5 llagas, como el mismo evangelista lo describe en Juan capítulo 20. Pero, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, quiere decir que la vida terrestre de Jesús ha sido un proceso de crecimiento en el amor hacia aquel momento supremo cuando Él, ya completamente maduro en su amor a Dios y a todos nosotros, se entregó en la cruz en perfecto abandono de sí.
Hermanos, este acto inmaculado de amor puro fue de toda la vida de Jesús y aún de toda la historia humana el momento más grato al corazón del Padre. Y así podemos comparar la vida de Jesús a una película que se va proyectando. Entonces podemos decir que este acto supremo de entrega amorosa en la cruz fue donde se paró para siempre esa película, proyectando en adelante sin mover esa última imagen de amor maduro, de amor madurísimo que ya no podía dar más. Se perpetuó para toda la eternidad el colmo del amor de Jesús. Se eternizó su actitud de entrega suprema. Así es que Cristo siempre está intercediendo en nuestro favor ante el trono del Padre. Siempre le exige un sacrificio cruento. Siempre le recuerda su oblación de sí mismo en beneficio de todos nosotros. Según dice San Pablo, Cristo penetró en el santuario del cielo para presentarse ahora ante la majestad de Dios en favor nuestro. Penetró en ese santuario con su propia sangre para conseguirnos redención eterna, como está descrita en Hebreos capítulo 9. Hermanos, por fin se dice de Cristo que tiene 7 cuernos, lo cual simboliza la plenitud del poder o fuerza, que tiene 7 ojos, es decir, la plenitud de conocimiento de todo lo que pasa y va a pasar en el cielo y la tierra, y que tiene los 7 espíritus, es decir, Él es el único que puede enviar o derramar su espíritu consolador y santificador sobre todos los creyentes en la tierra, según Hechos capítulo 2. Hermanos, después de ver así a Cristo por su sacrificio supremo, constituido en dueño de la historia, sigue la adoración que le rinden todas las criaturas del universo. Primero, los 4 seres y los 24 presbíteros ofrecen el sacrificio de incienso. Hermanos, este incienso solía ofrecerse cada día en el templo de Dios, según Éxodo capítulo 30, Salmo 141, Lucas capítulo 1. Pero aquí se lo ofrecen a Cristo para que veas de nuevo cómo el autor defiende la divinidad de Jesús. Le adoran con postración e incienso como a Dios. Por lo demás, se explica que ese incienso simboliza las oraciones de los santos, es decir, de los cristianos que vivimos en la tierra. O sea, de nosotros, todos los creyentes. Pues la Escritura suele entender por santos a los bautizados y a los creyentes en la tierra. Fíjate cómo nuestras oraciones alcanzan a Cristo
a través de la intercesión de sus bienaventurados en el cielo. Lo mismo lo verás en el capítulo 8 del Apocalipsis, para que veas por la propia Escritura que existe la intercesión de los santos. Además, hermano que me escuchas, le cantan un cántico nuevo. Es nuevo porque ahora se canta a Cristo. Lo que antes se cantaba solo a Dios, en el capítulo 4, cuando dice eres digno, el tema de este canto es acción de gracias por la obra de la redención, así como está descrito en el capítulo 4. Era por la obra de la creación, primero, pero además de estos representantes de la creación material, también la creación espiritual, es decir, los innumerables ángeles que tienen que adorarlo, pues el Cristo hecho carne es cabeza, no solo de todos nosotros, o sea, de todos los hombres, sino aún de los ángeles, según Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Ante su carne sangrienta y glorificada, tienen que postrarse aún los espíritus más altos. Le tributan 7 cualidades: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Hermanos, esta es una expresión de la plenitud ilimitada de su adoración. Por fin, en esta narración se funden en una sola adoración las voces de las criaturas espirituales y materiales en cielo, tierra y abismo. Así se cumple lo que Pablo el apóstol escribió cuando dice: en el nombre de Jesús tiene que doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor, como lo dice Filipenses capítulo 2. Pero si vamos al Antiguo Testamento, donde leemos: yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Yahvé hay victoria y fuerza, como lo dice el apóstol, el profeta Isaías en su capítulo 45. Hermanos, este concierto del universo entero le aclama con 4 cualidades: la alabanza, el honor, la gloria y el poder. Pues el número 4 simboliza el universo. Pero este cántico final se dirige conjuntamente a Dios y a Cristo. Leamos las Escrituras: al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, a ambos se les adora con igual derecho, pues el Padre y el Hijo son consustanciales, son un solo Dios, como cuando Cristo dijo: el Padre y yo somos una sola cosa, como está en Juan
capítulo 10. Hermanos, y aquí se manifiesta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de su glorificación, aunque su soberanía solo será claramente manifiesta a todos en su segunda venida, como está en Mateo capítulo 25, versículos 46, 31 a 46. Hermanos, la tradición cristiana llama final a este juicio para distinguirlo del juicio particular al que cada uno deberá inmediatamente después de la muerte para recibir de Dios la retribución que merezcan las obras que haya realizado durante la vida terrena. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. La existencia de un castigo eterno para los condenados y de un premio eterno para los elegidos. Es un dogma de fe definido solemnemente por el magisterio de la Iglesia. Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y los muertos y dar a cada uno según sus obras, tanto a los reprobos como a los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios que ahora tienen para recibir según sus obras, buenas o malas. Aquellos con el diablo al castigo eterno y estos con Cristo a la gloria eterna. Hermanos, esta vigorosa escena no es una parábola, pero incluye elementos parabólicos como pastor, ovejas, cabritos, Cristo en su venida gloriosa. Vayamos a las Escrituras. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta, como está en Mateo, capítulo 16. Y Cristo juzgará a todos los hombres, de todos los tiempos, después de la resurrección. Leamos las Escrituras. Porque de la misma manera que Jonás, estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás, como está en Mateo, capítulo 12. Pero juzgará no según sus acciones excepcionales. Leamos las Escrituras. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces le declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores.
como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Todos serán juzgados según sus obras de misericordia. Leamos las Escrituras. No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hagar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes, como te dice Isaías, capítulo 58. La misericordia que han hecho con él en la persona de los suyos está en la Escritura. Leamos. Quien a usted recibe, a mí me recibe. A quien me recibe a mí, recibe aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa, como está en Mateo capítulo 10. Por eso, el creyente tiene la esperanza de su vuelta, según Juan capítulo 13. También Cristo reconocerá a los que hayan confesado su fe en Él. Leamos las Escrituras. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declaré en favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Como está en Mateo capítulo 10. El valor supremo que destaca Jesús en esta escena es el amor al prójimo. Hermanos, su reino es sobrenatural. Su reinado no es de este mundo y consiste en la comunicación de la vida divina a todos los creyentes. Como dice San Pablo, el reino de Dios no es un reino terreno que conquista en el poder y bienes materiales, como lo esperaban la mayor parte de los judíos, sino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, como está en Romanos capítulo 14, versículo 17. Hermanos, literalmente, que vuestro bien, esto es, vuestra libertad en Cristo, en virtud de la cual podéis comer de todo, no sea objeto de malentendidos y motivo de desarmonía entre los miembros de la comunidad cristiana. Pues el reino de Dios no consiste en esa liberación de preceptos acerca de comer, beber o guardar determinados calendarios. A los corintios, ya el apóstol Pablo les había dicho que el reino no estaba en la palabrería, sino en el poder, según 1 Corintios capítulo 4. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, la expresión el reino de Dios es un eco de las enseñanzas de Jesús. Se trata del reino mesiánico, inaugurado ya en esta tierra y que será consumado en el mundo futuro. Leamos las Escrituras. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Ahora, la frase justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo evoca importantes temas de la epístola. La justicia, según Romanos capítulo 1. La paz, según Romanos capítulo 5. La presencia del Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8. Y es una hermosa definición del reino de Dios. En ella se describe la vida que el creyente debe llevar en el reino mesiánico. El énfasis está, tal vez, no en las relaciones verticales hacia Dios, sino en las relaciones horizontales de unos con otros. Así, la justicia recuerda la justicia salvífica de Dios, pero alude a la justicia y al derecho mutuo. La paz que viene de la amistad con Dios constituye el estado de armonía y comprensión que deben caracterizar la convivencia de los creyentes. El gozo en el Espíritu Santo es la alegría, fruto del Espíritu, que habita en la comunidad y en el corazón del creyente. Leamos las Escrituras. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, como está en Hechos capítulo 2. Hermanos, el hombre que sirve así a Cristo, no gloriándose presuntuosamente en su libertad, sino mostrándose justo hacia los demás, amigo de la paz y creador de alegría, no solamente es agradable a Dios, sino también es aceptado y probado ante los hombres. Leamos las Escrituras. Preocupa cuidadosamente presentarte ante Dios como un hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Hermoso ideal de la vida cristiana. Servir a Cristo, ser agradable a Dios, ser ejemplo de virtud probada para todos los creyentes. Y la liturgia de la iglesia implica que su reino es reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Hermanos, su reinado es universal por ser sobrenatural. Su reino no está vinculado a ninguna raza o pueblo, como esperaban muchos judíos, ni a forma política alguna, ni a una determinada cultura o condición social. Cristo es el Señor de todos. Repito, Cristo es el Señor de todos, como está en Hechos
capítulo 10, versículo 36. Hermanos, San Pedro, en un denso discurso en la casa de Cornelio, ofrece una síntesis de todo el Evangelio. Leamos las Escrituras. Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practique la justicia le es grato. Hermanos, esto es una terminología cultural. Es grato a Dios el sacrificio irreprochable o el que le ofrece. Leamos las Escrituras. Circunciden su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno, como está en Deuteronomio capítulo 10. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Yahvé, como está escrito en Levítico capítulo 1. Por eso, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro habla de la nueva vida. Leamos las Escrituras. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta, como está escrito, serán santos porque yo soy santo. Y así llaman Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, como está en 1 de Pedro, capítulo 1. Y Pedro sigue con su discurso en Hechos capítulo 10. Leamos las Escrituras. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Hermanos, el apóstol Pedro está citando el anuncio de salvación de los profetas en el Antiguo Testamento. Leamos las Escrituras. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios, como está en Isaías capítulo 52. Miren por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, como está en Nahum capítulo 2. Ya el apóstol Pablo hace mención de esto, y eso, hermanos que me escuchas, lo vamos a mencionar en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús,
que vivirá en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.